1 de agosto, como establece la Constitución provincial, el gobierno de la provincia presentó el proyecto de presupuesto para el ejercicio 2020. Este presupuesto asciende a 62.142 millones de pesos para, como te digo, para el ejercicio 2020. Según lo destaca el propio proyecto de presupuesto en la nota en la que presentan el proyecto. Ante la incertidumbre nacional, es decir, por la situación económica nacional, donde es difícil calcular cuál va a ser la inflación del año próximo, y ante también la devaluación que se produjo después del 11 de agosto, es que han decidido realizar el presupuesto con este monto. En el mismo informe anuncian que está incorporado en este proyecto de presupuesto recursos provenientes de los juicios, de 2 juicios que tiene la provincia de San Luis contra el Estado Nacional, que tienen sentencias favorables cuyos importes fueron aprobados, son ciertos y líquidos a la fecha en donde, donde se elabora el presupuesto, cuando se elabora el presupuesto, y sostiene en el proyecto que serán destinados a la financiación de gastos de capital, en especial a obra pública, que es el motor más importante de la actividad económica, dice el proyecto de presupuesto. Pero no te hablo de cuántos son los montos que se han incorporado para eso. Yo todavía no puedo ver lo que es el proyecto en sí. El miércoles ya vamos a poder acceder al proyecto. Esto es lo que anuncia el proyecto de presupuesto. También dice que va a utilizar el fondo anticrisis, o utilizar responsablemente, dice, el fondo anticrisis en 2.209 millones de pesos. No dice cuál es el total del fondo, dice que no prevé endeudamiento, como todos los proyectos de presupuesto, y que se hace uso responsable de parte del fondo anticrisis en 2.209 millones de pesos. Eso es lo que sostiene el proyecto de presupuesto. Dice que se va a respetar los gastos corrientes que en un 50% del total, los gastos de capital en el otro 50%, cosa que no lo ha hecho en los últimos años. Eso se lo hemos informado ya en reiteradas oportunidades de que lo incumple, porque, bueno, obviamente necesita mucho más gastos corrientes para pagar principalmente los planes sociales que les hemos informado. Con respecto a eso, dice que se contempla en este proyecto de presupuesto el Plan Solidario Trabajo por San Luis, el Plan 22 AG y el programa Empezar, que es este programa que todavía no lo ha implementado el gobierno de la provincia, por el cual los jóvenes que se inscribieron, los miles de jóvenes que se inscribieron, tienen que conseguirse, digamos, un empleador, por decir una manera, el gobierno le establece una serie de subsidios hasta que el empleador blanquea o determina que este joven quede como planta en el lugar de trabajo. Todavía no empieza eso y la verdad que se ve de muy difícil aplicación. De todas maneras, es lo que garantiza, esto dice el presupuesto, que se garantiza el Plan Solidario de Trabajo por San Luis, el Plan 22 AG y el programa Empezar, que tienen por objeto, dice, mitigar los efectos de la crisis económica actual y dar continuidad a la política de lucha contra la pobreza y movilización de la economía provincial, dice el proyecto de presupuesto. Habla que para los gastos de salud se estima un monto de 5.398 millones de pesos y que para los gastos de seguridad de 1.994 millones de pesos. Bueno, estos son proyectos porque, como ustedes saben, se lo hemos informado, luego no se cumplen, digamos, estos gastos tal cual el proyecto de presupuesto, ¿no? Hay mucha subejecución luego durante el año. Destaca que la inversión destinada al sector educación representa el 30% del total de los recursos, cumpliendo con lo que exige la Constitución provincial para los gastos o la inversión en salud. Después, bueno, hay un largo párrafo sobre la situación económica nacional que obviamente afecta a todas las economías provinciales. Y te destacaba yo, Mario, que es diferente a lo que pasó el año pasado, porque si ustedes recuerdan, antes del 31 de agosto del año pasado, el Ministerio de Hacienda presentó un proyecto de presupuesto incompleto, por decirlo de una manera.
Y se armó todo un debate ahí porque, claro, ya estaba este sector de la oposición en la Cámara de Diputados que estaba conformado por los tradicionalmente opositores, digamos, Avanzar y Cambiemos, y el bloque que se había creado que responde a Adolfo Rodríguez Sá. Ellos cuestionaron este hecho de que se había presentado el proyecto de manera incompleta, porque según decía el Ministerio de Hacienda, no se conocía el proyecto de presupuesto nacional, entonces no se conocían cuáles eran las proyecciones inflacionarias y del valor del dólar y otras cuestiones, ¿te acordás? Y lo presentaron nada más que el texto de la ley con sus articulados, la nota de presentación, y que después, de acuerdo que lo que saliera en el presupuesto nacional, iba a presentar cada uno de los gastos por ministerio y por secretarías. Bueno, te acuerdas que se armó todo un debate si se reconocía como fecha de ingreso la que se había hecho esa o la posterior. Fue la ministra, estuvo explicando por qué habían tomado esta determinación y se presentó luego el proyecto de presupuesto completo. Y te acuerdas lo que pasó también por primera vez, de manera inédita. Rechazaron el proyecto de presupuesto en un primer momento, luego le incorporaron un artículo por el cual le enviaban, sacaban partidas para enviarle a los municipios, primero a un grupo de municipios, después lo ampliaron para el otro, porque cuando fue al senadores esto fue rechazado. Bueno, todas esas vueltas, idas y vueltas que tuvo el presupuesto que hizo que se aprobara incluso fuera de los que establece la Constitución para el tratamiento del presupuesto, que establece 35 días para ambas cámaras, 35 para diputados, 35 para senadores. Que terminó al final, ¿te acordás? Con una cuestión hasta que contrataron a un constitucionalista para ver si estaban tratándolo dentro de lo que corresponde, entre las idas y vueltas que tuvo en la Cámara de Diputados. Entiendo que este año no sé si va a pasar lo mismo, a lo mejor le harán algún tipo de cuestionamiento, pero creo que ya la composición de fuerzas en la Cámara de Diputados no es la misma. Claro. No es la misma. Y entró como corresponde el proyecto de presupuesto con toda la información y sus anexos. Así que el miércoles ya va a tomar estado legislativo y va a pasar a la Comisión de Finanzas para su tratamiento. Bueno, muchas gracias, Verónica. Hasta Muchísimas luego. gracias. Es la hora 8:15. Vamos a la pausa. La energía es indispensable para el mundo de hoy. Cuídela. Poné el aire acondicionado en 20.